Buenos días, muchachos. Cuéntenme si me están escuchando bien. Buenos días. Buenos días, muchachos. Cuéntenme si me están escuchando bien. Buenos días, profe, sí se le escucha bien. Gracias. Entonces vamos aquí a darle ingreso a los compañeros. Por favor, pidan a los compañeros que pues ingresen. A los compañeros que ingresen en este momento para que nos quede más fácil después en el proceso de la explicación de la guía. No va a hacer interrupciones. Tenemos 9 participantes a 11 ya. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Ya los demás se van integrando. Profe, buenos días. Qué pena, no se le está escuchando bien. ¿Ahí me están escuchando los demás compañeros o todavía hay dificultades de audio? Se le escucha un poco bajo, profe. Caramba. Le subimos el volumen, a ver si... Bueno, ahí le subo un poco total al volumen. Ahí como me están escuchando, muchachos. Igual, profe. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, pero se le sigue escuchando un poquito bajo. Bueno, ahorita vamos a seguirlo revisando a ver. Caramba, ¿qué sería? Bueno, vamos a empezar. Ya ahorita hacemos el ajuste del micrófono poco a poco. A ver qué sería. Bien. ¿Me están viendo ahí la pantalla, muchachos, o todavía? Sí, Sí, señor. ahí se ve, profe. Bueno, ingreso a los compañeros. Bueno, entonces, listo, muchachos. Les recuerdo que en este momento estamos en la semana 7 del tercer periodo, es decir, que solo nos quedan 2 semanas. Semana 7, semana 8 y termina tercer periodo. Para tal efecto, entonces los invito, muchachos, a que no se queden en las guías, en las actividades que tengan pendientes, por favor. Entonces, tratar de nivelarlas si se tienen actividades pendientes con química. Lo más pronto, pues la nota no va a ser la misma sobre 5, pero igualmente evitamos que tengan algunas dificultades por no entregar a tiempo. Entonces, los invito a que entreguen lo más pronto que puedan, muchachos, sabiendo que esto pues se acaba en la siguiente semana. También les recuerdo que se deja una semanita de nivelación, pero esa semana de nivelación es simplemente para algunos ajustes, las siguientes semanas de notas, y ya luego entonces el colegio decide si nos da una semanita de receso, como ocurrió en el tercer periodo, o la semana que corresponde de octubre. Entonces esperemos a ver qué circunstancias habrá para luego empezar con el cuarto periodo, que pues por ahora sigue siendo remota la enseñanza, teniendo en cuenta pues los lineamientos que tiene el gobierno y sobre todo que la situación todavía no está controlada. Bien, entonces vamos a agrandar aquí un poquitico la guía para que nos quede un poco mejor. Eso. Y entonces revisamos acá. Puedo achicarlo así. Ya. Entonces tenemos aquí, muchachos,
La entrega de esta guía es para el 25 de septiembre, o sea que no es para este viernes, sino para el siguiente viernes. Entonces, lo que quiere decir que esa semana, el día de mañana o el día de pasado mañana, lo que van a presentar es la evaluación, o sea, lo correspondiente a la evaluación de lo que tiene que ver con el tema de gases, lo que tiene que ver con, sí, el tema de gases sobre todo, desde la cuarta ley en adelante, es lo que se va a evaluar el día de mañana. Y entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. No olvidemos aquí la clave del Classroom para décimo B. Ahí está, que ustedes la tengan muy en cuenta. Entonces, si puedan subir ahí sus actividades. El tema que vamos nosotros aquí a aprender estas 2 semanitas es el estado líquido, el modelar el estado líquido. A veces nosotros, cuando hablemos de estado líquido, tenemos que recordar cuál es el modelo mental que nosotros tenemos. Generalmente partimos de la idea de que si nosotros dibujamos un líquido, aquí dibujo una montaña, aquí dibujo una playa y aquí dibujo pues agua, océano. Generalmente el estado líquido nosotros lo representamos de esta forma, con rayitas y a veces rayitas un poco inclinadas que nos están representando y hemos visto cómo siempre hemos utilizado esta forma de representar para que todo el mundo entienda que nuestro dibujo se está refiriendo en esta parte al estado líquido. Sin embargo, muchachos, para que el hombre representara el estado líquido a través de las artes, de los dibujos, etcétera, pues tuvieron que pasar muchísimos años, miles de años. Es decir, que poder llegar a ese modelo mental que se debe crear primero para después representarlo, pues gastó mucho tiempo. Ahora con la química se necesita avanzar mucho más para imaginar cómo tienen que ser las pequeñas partículas del líquido, las partículas más pequeñas, las que ya sean indivisibles, cómo tienen que ser y cómo tienen que comportarse entre ellas para que el líquido tenga el comportamiento que nosotros vemos. Cuando vemos un vaso con agua, con ese líquido universal, el que más conocemos todos, nosotros fácilmente cuando o le ponemos un nivel, nos queda la representación de un líquido. Por varias razones. Sabemos que en los líquidos hay una superficie y esta superficie es diferente al resto del líquido. Esta superficie es lo que le llamamos tensión superficial y tiene mucho que ver con el comportamiento de los líquidos, que ya lo vamos a ver. Entonces, ese es uno de los objetivos. En esta guía vamos a presentar bases del estado líquido, las variables del estado líquido, y luego vamos a revisar una de las características más importantes de los líquidos, que es la solubilidad. Casi todos los líquidos se disuelven, funcionan como disolventes, perdón. O sea, unos pueden disolver a otros, pero no todos pueden disolver a otros. Nosotros vemos en la cocina el agua y el aceite no se logran disolver. Si colocamos agua, colocamos aceite, entonces simplemente lo que vamos a ver son aquí como dibujo dos superficies separadas, agua y aceite. Imaginemos que colocamos un poquito de aceite encima del agua y aquí entonces tenemos esas dos superficies completamente separadas, lo cual nos muestra que el aceite flota sobre el agua. Eso vamos a entender ahorita por qué. Entonces, ese es el trabajo que se piensa hacer para esta semana, comprender bases del estado líquido y luego comprender una de las características del estado líquido, que es la solubilidad, para formar mezclas homogéneas o heterogéneas. Bien, siguiendo, nosotros aquí unas preguntas de exploración, muchachos, que simplemente las resuelvan. Y esas preguntas de exploración nos llevan a tratar de adentrarnos más, por decirlo así, hacia el concepto que se pretende enseñar esta semana. Entonces, esta semana y la otra. Entonces, los líquidos, una característica, tienen densidad fija. A diferencia de los gases, que a su densidad era relativa, ¿por qué? Porque los gases se podían comprimir y al comprimirlos cambiaban de volumen. Al cambiar de volumen no tienen una densidad fija, tienen una densidad relativa, pero los líquidos sí tienen una densidad fija porque ellos no permiten la compresión. Es decir, si tú tomas una cantidad de líquido, miras el nivel, esta cantidad de líquidos nos daría el volumen del mismo, el cual sería invariable. Lo puedes pasar a otro recipiente diferente y la circunstancia sería más o menos igual. Tendríamos un volumen que sería el mismo. La masa del líquido tampoco cambiaría. Como no cambia la masa del líquido ni cambia el volumen del líquido, quiere decir entonces que la razón masa
sobre volumen del líquido, que es la densidad, permanecería constante. Y esa es una de las variables con las cuales defines o distingues un líquido de otro. Por ejemplo, la densidad del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Es decir, que 1 centímetro cúbico de agua, tú lo puedes tomar en la jeringa. ¿Cuánto es 1 centímetro cúbico de agua? Eso pesa 1 gramo. Esa es una circunstancia para el agua, porque no todos los líquidos son iguales. El caso del aceite, la densidad del aceite, muchachos, es menor que la de un líquido. Y la densidad del aceite es 0.8, perdón, es menor que la del agua. Gramos sobre centímetro cúbico, como tú puedes ver acá. Entonces, 1 centímetro cúbico de líquido, de aceite o de alcohol, que tiene más o menos la misma densidad, sería 0.8 gramos. Ahora, para la realización de las clases en Zoom, aquí se les podía leer la guía, llevar un procedimiento de lo que es la densidad, pero bueno, vamos a tratar aquí de pensarlo. Recuerda que la densidad se determina dividiendo la masa entre el volumen. Por esa razón, debes medir la masa y el volumen de agua. ¿Cómo lo harías en casa? ¿Cómo harías para medir la masa y el volumen del agua ahí en la casa? Yo aquí les doy una propuesta. Este es un experimento que hay que hacer ahí en lo del saber. Ustedes tienen que tomarle fotos al procedimiento como medieron la densidad del agua. Y les voy a dar aquí una idea, con varias formas de hacerlo. Pero una sencillita es con una jeringa de 5 centímetros cúbicos, de lo que sea, una jeringa. Entonces tú tomas en la jeringa cierta cantidad de agua y tomas, bueno, digamos que vas a medir la densidad del agua en un vaso de agua. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero llena el vaso con cierto número de jeringadas, por decirlo así, conociendo el volumen de cada jeringada, por ejemplo, si son 5 centímetros cúbicos, y llenas el vaso con 10 jeringadas, significa que ese volumen que ahora tienes ahí es de 10 centímetros cúbicos. 10 centímetros cúbicos. Perdón, de 50 centímetros cúbicos. Porque si cada jeringa llena son 5 centímetros cúbicos y la vacías 10 veces aquí en el vaso, pues vas a tener 50 centímetros cúbicos. Ahí tienes una medida cómo hacerlo. Ahora ya determinas ahí el volumen del agua, pero necesitas la masa del agua. Puedes ir donde el vecino, el que tenga una tienda, todo, y te dice que te deje pesar un vaso, ese vaso lleno de agua. Para eso tienes que pesarlo vacío, luego el vaso con los 50 centímetros cúbicos de agua. Inicialmente, el vaso vacío tiene una masa, esa sería una masa inicial, y el vaso con agua sería una masa final, o una masa 2. Para hallar el volumen, la masa del agua sola, de los 50 centímetros solos, pues simplemente hay que restar. O sea, tú restas la masa 2, le restas la masa 1, o sea, la masa del vaso sin agua, y te va a dar la masa de los 50 centímetros cúbicos de agua. Entonces, después de que ya tienes la masa de los 50 centímetros cúbicos de agua y tienes el volumen que son 50 centímetros cúbicos de agua, pues divides masa, divides entre volumen y te tiene que dar un valor aproximadamente de 1. Te puede dar 0.99, 0.92, etc. Te puedes acercar mucho a 1. Que te dé 0.8, eso sí estaría mal. Entonces, de ese trabajito, muchachos, ustedes tienen que hacer eso, medir la densidad con una jeringa, ir a, pues, con un vaso, etcétera, mide la densidad del agua, envían foticos, por ejemplo, de cómo pesaron, del pesaje que les dio, envían foticos, ahí en el trabajo lo colocan, eso están en las actividades del saber, y de esa manera entonces se genera esa actividad del saber, midiendo la densidad del agua, que es una de las características de los líquidos, y aquí una de las más importantes, por cuanto el agua es el líquido más importante para todos los seres vivos. Si colocas una cantidad de aceite de cocina sobre un vaso con cierta cantidad de agua, podrás ver que un líquido queda sobre el otro. Esto se debe a que estos líquidos no se logran disolver el uno en el otro. Los líquidos que no se logran disolver el uno en el otro le llamamos líquidos invisibles. Ese es el caso del aceite con el agua. Entonces, de la misma manera que tienen diferente densidad. Aquí explica un poquitico más esto, yo solo sí te quiero explicar hasta acá, pero lo explicas un poquito más.
¿A qué se debe que el alcohol flote sobre el agua? Y la razón es que el alcohol tiene una densidad, perdón, ¿a qué se debe que el aceite flote sobre el agua? Y el aceite tiene una densidad menor que la del agua. La densidad del aceite es 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad del aceite. Mientras que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Date cuenta que el agua pesa mucho más, yo coloqué centímetro cúbico así, ¿sí? El agua pesa mucho más, que es esta densidad, que el aceite, ¿sí lo ves? Lo cual quiere decir que el aceite flota sobre el agua y como no se puede mezclar con ella, no se puede disolver, entonces vemos perfectamente ese fenómeno. Ahora, este fenómeno que hay que analizarlo en todos los líquidos, muchachos, en la viscosidad. Si tú pones un plato de la cocina inclinado, un poquito inclinado, luego con un gotero le colocas una gotica de agua. Bueno, aquí trato de dibujar el gotero. Bueno, si colocas una gotica que caiga, bueno, vas a mirar cuánto se demora en resbalarse. Y ahora coges con el mismo gotero una gota de otro líquido muy viscoso, que es el caso de la miel. Si tú colocas una gotica de miel y vas a mirar al tiempo, ojalá, agua, a miel, y miras quién va a ir más rápido bajando, ahí nos da otra característica de los líquidos, que es la viscosidad. Aquí yo te puse cómo le llamas a esta propiedad. Pues se llama entonces la resistencia a fluir, llamada viscosidad. Entonces, para que aquí estamos haciendo la exploración, evidentemente, de lo que vamos a aprender en esta semana y la otra. Eso es la viscosidad, eso es la densidad. Ahora, vamos a revisar, dice, si tú puedes observar un vaso con agua de abajo hacia arriba, claro que sí. Tienes el vaso, lo llenas de agua, y al llenarlo de agua, te das cuenta que si lo ves de abajo hacia arriba, encuentras esta capa. Esta capa se llama tensión superficial. Y es la responsable de que cuando caiga el agua, una gota, tenga forma de cono. Porque el agua trata de cerrarse, cualquier líquido forma esta capita que es diferente, esta capa, la capa que está acá, porque es diferente al resto del líquido. Y entonces esta capa hay como una especie, las moléculas ahí tienen como una especie de resorte de atracción, que están más cerquita unas de otras. Entonces siempre que una superficie del líquido queda expuesta, esa capita trata de cerrarse y por eso aquí se trata de cerrar conservando el líquido. El mismo fenómeno lo vas a ver si tú dejas caer gotas de diferentes líquidos sobre una superficie, por ejemplo, mercurio, mire cómo forma de bien por ejemplo, otro líquido, el agua sí se esparce bastante. Si colocas la miel, trata de ser más grande, pero entonces mantiene como también un aspecto, eso se debe a la tensión superficial. No está relacionada la tensión superficial con la viscosidad, pero son dos propiedades que describen un líquido. Bueno, si cae sobre una superficie plana, una gota de agua, bueno, esto que estoy explicando aquí sobre las gotas de agua, ¿cuál de los tres líquidos que genera cuál será el que genera el círculo más grande de los tres? Aquí yo te puse aceite, mercurio y agua. Obviamente, ¿cuál genera el círculo más grande de los tres? Pues entonces puedes, bueno, no te pido que experimentes con mercurio, un poquito tóxico, aunque lo encuentras ahí dentro del termómetro, pero entonces más bien mira los videos sobre el mercurio y trata entonces de hacer esta descripción. Junto aquí en la propuesta de indagación número 7. Bueno, ahora muchachos, revisando el comportamiento de la tensión superficial, el agua, mire, este comportamiento porque la gota cae sobre la superficie y al caer sobre la superficie entonces hace un lado, por el principio de dos sustancias no ocupan el mismo espacio al mismo tiempo, hace un lado el resto del agua, ¿sí? Aquí está. Bueno, más o menos trato de representarlo aquí. Cuando cae la gota, entonces desplaza cierta cantidad de agua, lo vemos acá, pero en el momento en que ingresa, tratan de sacarla porque funciona como un resorte, y aquí es donde nosotros vemos, pero aquí podemos apreciar
estas capas de tensión superficial del agua, ten en cuenta que se cierra, como se trata de cerrar estas capitas, las vemos claramente en esta fotografía, que nos muestra la tensión superficial del agua como una de sus grandes propiedades, una de las grandes características de los líquidos, la tensión superficial. Bueno, así sucesivamente, entonces, revisemos un modelo del estado líquido. Las partículas más pequeñas del estado líquido, aquí las voy a representar como esferitas, que pueden ser moléculas, y la atracción entre ellas es no tan fuerte como el sólido, pero tampoco tan distante como el gas. Con el gas eran tan distantes que casi que cada una tenía un movimiento independiente. Aquí no tiene movimiento independiente. Están muy cerquita unas de otras, pero no tan cerca como el sólido, es decir, que se pueden mover unas con respecto a otras sin ningún problema. Entonces, así como las hojas del cuaderno. Entonces, las hojas del cuaderno, tú te das cuenta que se pueden deslizar, las de un libro, se deslizan sobre otras, o el papel, ¿ya? Pero aquí vamos a imaginar que el deslizamiento es en todas las direcciones, tanto hacia arriba, vertical, como hacia los lados horizontal. Es un deslizamiento en todas las direcciones y entonces a eso le llamamos líneas de corriente, que es característica de los líquidos. Y la fricción entre esas líneas de corriente, mayor o menor fricción, es lo que genera la viscosidad o resistencia a trasladarse de un lugar a otro los líquidos. Bueno, aquí hay algunas características de los líquidos que tú puedes ver ahí. Entonces, siempre están, bueno, puedes leer un poco más en la guía. Y aquí yo representé las moléculas de agua con la estructura de Lewis. La molécula de agua es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si te das cuenta, el oxígeno y el hidrógeno forman enlaces covalentes, lo representan por esta rayita, porque tienen diferencias de electronegatividad significativas. La electronegatividad o atracción del hidrógeno por los electrones es mucho menor que la del oxígeno. Sin embargo, no tan menor como para que el oxígeno se quede con todos los electrones y forme un enlace iónico. Lo que ocurre es que los electrones de la última capa, aquí tanto el hidrógeno como el oxígeno, son compartidos. Sin embargo, ese exceso de electronegatividad mayor en el oxígeno hace que los electrones tiendan a irse un poco más hacia el oxígeno, cargándolo positivamente, y el hidrógeno lo carga, perdón, cargándolo negativamente al oxígeno, y el hidrógeno lo carga positivamente. Esto genera, y lo represento aquí por punticos, una atracción de un oxígeno de una molécula, mire, es una molécula de agua, con el hidrógeno de la molécula vecina. Como estamos viendo ahí, genera una atracción. Y eso también genera que, mire, con la otra molécula vecina también hay una atracción del oxígeno y hidrógeno. O sea, busca que se acerque el hidrógeno, pero al acercarse también se acercan estos dos hidrógenos que tienen la misma carga y se van a rechazar. O sea que hay una especie de atracción-rechazo que mantiene las moléculas de agua no tan cerca, pero tampoco tan lejos. Una atracción que las acerca, un rechazo que las aleja un poquito, y entonces las moléculas de agua van a permanecer de esa manera, tratando de acercarse y tratando de repelerse, haciendo que unas puedan moverse con respecto al otro. Eso deben tenerlo muy en cuenta, muchachos. Ese modelo de interpretación es el que nos garantiza el comprender el estado líquido. Y este fenómeno lo podemos ver cuando tú ves en un vaso el agua cayendo. Oh, aquí. Un vaso, el agua cayendo, y entonces nosotros vemos que el agua, cualquier líquido, pero si nosotros es bastante líquido, significa que el líquido de la parte de arriba va a ir más rápido, si es bastante líquido. El líquido de la parte de arriba va más rápido que el líquido de la parte de abajo. Eso significa entonces el comportamiento de las líneas de corriente desde la parte de arriba son mayores, más rápidas, llegan primero al piso. Y las de la parte de abajo son tan lentas que el que está completamente pegado a la pared del vaso va a caer a goteo. Entonces ahí estamos viendo más o menos el comportamiento de las líneas de corriente de un líquido, y eso es lo que nos permite comprender algunas otras propiedades del líquido como la viscosidad y la tensión superficial, que ya las vamos a revisar. Entonces, aquí están las propiedades de los líquidos. Aquí me faltó mencionar una, muchachos. Una es densidad, otra es tensión superficial, otra es la viscosidad y otra es la presión de vapor del líquido.
Aquí me faltó una que es la capilaridad. Vamos a hablar de la mayoría de ellas, solamente vamos a hablar. No vamos a hacer cálculos de estas propiedades, excepto la densidad. ¿Por qué? Porque para la tensión, viscosidad, presión de vapor de líquido necesitamos cálculos o variables que se usan con matemática muy avanzada. Entonces, simplemente aquí vamos a describirlas y solamente la densidad y lo que le llamamos la solubilidad. Allá es donde vamos a hablar un poquitico de las operaciones matemáticas, porque pueden trabajarse con una matemática que nosotros dominamos. Entonces, bueno, esas son las propiedades de los líquidos las que vamos nosotros a aprender al transcurso de esta semana y de la otra, por supuesto. Entonces, bueno, aquí, la primera de ellas es la densidad. Ya vimos de qué se trata. Es muy fácil. Densidad es masa sobre volumen. Aquí lo tengo reseñado en la guía. Véanlo, ahí está. Y hay unos problemitas. Dice, en el caso del agua, la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico, el alcohol 0,81, el aceite de cocina 0,83. Pero bueno, vamos a ver los problemitas que nos están proponiendo para utilizar la fórmula de densidad. Es bastante sencillo. Bueno, aquí yo muestré un esquemita de cómo calcular la densidad en el laboratorio con una probeta, lleno hasta un volumen específico, por ejemplo, 40 centímetros cúbicos. La peso en vacío, luego la probeta con los 40 centímetros cúbicos, miren. Entonces la masa de probeta vacía me dio 23 gramos, ahora con agua me dio 63 gramos, saco la masa de agua solita restando, masa de probeta con agua, masa de probeta vacía, nos da 40 gramos, y como sabemos que el volumen es 40, entonces la densidad serían 40 gramos sobre 40 centímetros cúbicos, sería 1 gramo sobre centímetro cúbico. Este es un ejemplo de laboratorio, pero el que van a hacer en caso, ustedes lo pueden hacer con lo que quieran de volumen. Bien. Pasando entonces a algunos cálculos de densidad muy sencillos, por cierto. Entonces, aquí revisamos que la densidad es masa sobre volumen. Y mira este ejemplo. Haya la masa de 600 centímetros cúbicos de alcohol, sabiendo que su densidad es ¿cuánto? 0,83. O sea que tengo el volumen y tengo la densidad. Tengo el volumen y tengo la densidad. El que no sé es la masa, entonces esa tengo que despejarla. Fácil. Volumen vas a multiplicar densidad por volumen. Es igual a ¿quién? A la masa. Entonces, la densidad aquí ya nos la dieron, 0,83. 0,83 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, centímetro cúbico por el volumen, que fueron 600 centímetros cúbicos. Eso. Entonces aquí centímetro cúbico con centímetro cúbico se va. Y hago la multiplicación, y esa multiplicación, obviamente aquí está la respuesta, me da 498 gramos. Esa es la masa entonces de 600 centímetros cúbicos de alcohol. Eso nos muestra lo fácil que es hacer eso, no conozco la densidad. Hay otro problemita en el cual utilizamos la misma densidad, pero no la misma sustancia, y no nos están preguntando por volumen, sino no nos están preguntando por masa, sino están preguntando por volumen. Entonces, ayer el volumen de 500 centímetros cúbicos de 500 gramos, perdón, de gasolina, cuya densidad es 1,2 gramos por centímetro cúbico. Entonces, como densidad es masa sobre volumen, nos están preguntando por el volumen que está en la parte de abajo y lo despejamos. Entonces, quedaría densidad por volumen igual a masa. Y despejamos aquí el volumen. Entonces, el volumen es igual entonces a ¿qué? A masa sobre densidad. Ahí está. Entonces, el volumen igual masa. La masa son 500 gramos. Sobre la densidad. Y la densidad sería 1,2 gramos sobre centímetro cúbico. Eso. Cancelamos gramos con gramos.
y hacemos la operación. Eso nos da 416 centímetros cúbicos. Como se dan cuenta, es bastante fácil trabajar con la densidad y en los problemitas que se les ponen en el hacer son problemas muy sencillos de lo mismo. Hallar masa, hallar volumen. Bueno, la viscosidad, muchachos, que es una siguiente propiedad diferente a la densidad, no tienen relación. La viscosidad es la resistencia a que ofrece un fluido a fluir, a desplazarse. Entonces, miren este dibujito. Y aquí podemos ver fácilmente cuál es el líquido más viscoso. El líquido que está aquí, que le pongo número 1, sería el más viscoso. El 2 tiene una viscosidad menor que el 1. ¿Se cuenta? El 3 tiene una viscosidad menor que el 2. El 4 tiene una viscosidad menor que el 3. Y ya te en cuenta que el 5 es prácticamente muy fluido. Lo podemos ver en estos 5 líquidos que se están cayendo al tiempo y podemos comprender lo que es la viscosidad, resistencia a fluir. Sin embargo, la viscosidad es inversamente proporcional ¿con quién? Con la temperatura. Es decir, que si yo caliento un líquido viscoso, él se va a hacer bastante fluido. Caso de la miel. Si la caliento, empieza a volverse fluida, pero si no la caliento, es un líquido bastante viscoso. Ustedes van a comprobar con la glicerina. La glicerina se la pueden conseguir en la droguería. Es un aceite que venden específicamente por allá para destapar los oídos cuando están viajando. Glicerina. Entonces, esta glicerina, no está mal escrito, una glicerina, esta glicerina es un aceite muy viscoso y entonces va a tener más o menos el comportamiento como el líquido 1 que tenemos aquí en la gráfica. Entonces, ese es los líquidos viscosos que tienen esta característica, ¿no? Dificultad a fluir. Vamos a mirar más gráficos de la viscosidad. Mira, aquí yo tengo dos gráficos, uno que es agua con tinta, mira cómo es su fluidez, y aquí en el segundo tengo miel, que va a tener una mayor viscosidad, mayor resistencia a fluir. Eso es lo que llamamos. Entonces no olvidemos que la viscosidad es la resistencia a fluir, que depende de la temperatura, porque a mayor temperatura, menor viscosidad, y que este concepto de viscosidad se utiliza mucho en aceites lubricantes, especialmente para vehículos, porque los aceites tienen que tener la característica de ser viscosos, de mantener la viscosidad. Con eso se asegura que dos superficies en movimiento metálicas no se van a entrar en contacto para desgastarse. Dos superficies que estén en movimiento en sentido contrario, prácticamente si el aceite está en medio de ellas, el aceite viscoso, entonces nunca van a estar en contacto y se van a estar moviendo todo el tiempo. Caso de varias partes del motor. Bueno, ahí está la viscosidad. Siguiente propiedad que nosotros revisamos acá en esta semana es la tensión superficial. Aquí vamos a explicar hasta algunas de las propiedades y luego las propiedades de solubilidad se explicarían la siguiente semana. Entonces, la tensión superficial es una capita. Bueno, vamos a mirar esta foto. Ahí entendemos por qué los moscos, algunos insectos logran pararse sobre un líquido. Y esto, hay veces inclusive los vemos que ellos caminan. Se debe a lo siguiente. Miren, aquí la superficie, las moléculas se tensan, se tratan de unir más unas con otras, haciendo que esta parte de arriba esté más compacta. Por eso miramos en el vaso la superficie del líquido, o debajo o en la piscina, cuando estamos sumergidos, vemos hacia arriba y vemos una capa. Nos da la idea de que las moléculas en esta parte son diferentes al resto del líquido. Y una comprobación de eso es que el insecto puede pararse sobre el agua y hasta caminar sobre ella. Es decir, que el agua o cualquier líquido en su superficie, sus moléculas tienen un comportamiento diferente al resto del líquido. Así lo vemos en esto. Miren las fuerzas intermoleculares, la atracción de unas con otras. Entonces eso hace que se tensen acá, que se atraigan más unas con otras y las vamos a mirar en un comportamiento diferente. Cualquier parte del líquido que quede expuesta al exterior va a sufrir este comportamiento. Entonces, caso tal, aquí vemos en la fotografía, y tenemos este insecto prácticamente parado en el agua. Bueno, aquí tratamos de ver el fenómeno de la capa o tensión superficial sobre este leopardo cuando trata de salir del agua. Como es que
trata de descubrirlo. Algunos efectos de la tensión superficial o el agua sobre una moneda. Eso también estamos viendo ahí, mire, nos rellena eso. Algunas medidas de la tensión superficial, muchachos. Por ejemplo, el aceite de oliva tiene una tensión superficial de 0.033. Esta no la vamos a calcular, puesto que los cálculos son muy complejos acá. No utilizan ecuaciones un poquito complejas, entonces aquí no nos complicamos con eso, solamente damos la definición. El aceite de oliva tiene una tensión superficial mucho menor que la del agua, mire, es prácticamente la mitad. Y el alcohol etílico todavía tiene una tensión superficial mucho menor que los dos anteriores. Mientras que la glicerina sí tiene una tensión superficial menor que la del agua. El agua sigue teniendo mayor tensión superficial, pero no tan pequeña como el aceite de oliva ni el alcohol etílico. Lo mismo pasa con el petróleo, es decir, que el agua de las que estamos usando aquí es la que tiene mayor tensión superficial de todas. Entonces, listo. Aquí en la otra propiedad, muchachos, lo de tensión superficial, leerlo un poquito más. Capilaridad. La propiedad que tiene un líquido de tratar de adherirse a las paredes y tratar de ascender por las paredes de un pequeño orificio o un pequeño tubo, como lo vemos acá. Miren, el agua tiene la tendencia a adherirse a las paredes y mirando ese fenómeno en una fotografía más grande, miren, entonces aquí trata de tensionarse por ser superficial y al tensionarse igualmente tiene la siguiente propiedad de tratar de adherirse a las paredes del tubo capilar y esa atracción hace que el líquido suba y suba. Si el tubo es muy pequeño, el líquido puede ascender. Si es un tubo muy delgado, pasa lo mismo que estos conductos en los vasos leñosos del tallo de las plantas, el sitio por el cual sube el agua hasta las superficies más altas de los árboles. Bueno, este es entonces la tensión superficial. La solubilidad la estudiaremos entonces en la siguiente semana. Ahí van ustedes a revisar todo lo que es la solubilidad y cómo influye la temperatura. ¿Ok? Y después de esto vendrán, pues obviamente las actividades. Esto se lo revisamos la otra semana. Vienen las actividades que generan tu calificación. La primera parte del experimento a medir la densidad del agua y algunos ejercicios de densidad, algo de solubilidad con temperatura que los vamos a ver en la siguiente semana. Bien, entonces, muchachos, nos tomamos aquí las capturas de pantalla. Listo. Capturas de pantalla. Oh. Entonces, aquí tomamos la de abajo. 14 participantes. Bueno. Listo, muchachos. Bueno, ahí tenemos las capturas de pantalla. Entonces, bueno, como además me resta decirles, revisar las actividades, revisar los conceptos, revisar lo que se tiene que hacer para esta semana, leer la guía, comprenderla, preguntarle al profesor lo necesario, vayan haciendo las actividades al tiempo, el de los experimentos a tiempo, que hay que hacerlo para esta semana. Esta semana tenemos evaluación del estado gaseoso que se vio la semana pasada y en la siguiente semana haremos la última evaluación del tercer periodo, lo cual entonces nos correspondería exactamente, creo que alcanzamos a hacer como unas 6 evaluaciones. Entonces, eso nos daría una calificación general. Los que faltan de actividades, por favor, pónganse a tiempo, muchachos. Es muy difícil en esta semana que traten de nivelar. Hay veces el colegio ya como que ya no se puso tan flexible en esto. Entonces, nos va a poner a que de pronto se pongan, va a poner a que esas se queden así, esas actividades. Entonces, comuníquenle a sus compañeros que por favor no dejen actividades para última hora, que lo hagan en el momento justo, bien las actividades cuando tienen que ser. Muchachos, entonces, no siento más. Un abrazo muy grande, síganse cuidando. Cualquier cosita, comuníquenme. Pregúntenle mucho al profesor. Lean bien la guía, está muy fácil. Esta vez no tiene dificultad para entenderla. Está sencillito. Van a sacar buena calificación y lo más importante, van a aprender. Aprender, eso es muy, muy, muy